sí, es Exactamente. coautora del libro. ¿Por qué podemos decir efectivamente que el dólar es una moneda argentina? Bueno, el título claramente es una ironía, una Ujú, provocación, pero al mismo tiempo tiene algo de realidad, ujú. porque el dólar es una moneda que vive ordinariamente, cotidianamente en nuestras vidas. Vive una doble vida, tiene Sí. una vida pública y una vida privada, una vida en nuestros hogares, en nuestras inversiones, en nuestros ahorros, pero nos acompaña permanentemente, tanto en la vida pública, en lo que pasa en el espacio público, como lo que pasa en el Sí, espacio sí. privado, en nuestra economía de cada día. Ariel es una especie de fetiche que ha recorrido la historia argentina. Nosotros tenemos en nuestro programa una columna muy interesante de Luis Cortina, editor de Economía del diario La Nación, que la titulamos Temperatura Económica. Casi como un dato de la realidad que hay que estar ocultando continuamente. ¿Cuándo se instala ese modo de seguimiento del dólar en la Argentina y por qué? La historia que nosotros reconstruimos marca que hay una tensión sobre el mercado cambiario muy importante a partir de la década del 30 porque se aplican los primeros controles cambiarios. Ujú. No obstante eso, es recién a fines de la década del 50 y principio de la década del 60 donde la moneda norteamericana, el dólar, empieza a instalarse en esta doble vida, tanto en la vida pública Sí, sí. como en la vida económica cotidiana de amplios sectores de la población. Nosotros llamamos a ese proceso el proceso de popularización del dólar a Claro. la Argentina. Popularización porque se populariza, se vuelve parte de la cultura popular, Claro, de la conversación de de la conversa todos, ¿no? cotidiana Claro. y también se vuelve cada vez más parte de amplios sectores. Se vuelve cada vez más parte de amplios sectores de la sociedad y menos una moneda de uso exclusivo para élites económicas Ujú. o élites vinculadas al comercio exterior o incluso Claro. élites políticas. Y en relación a lo que vos mencionás, en la década del 60 claramente ya se usaba el dólar como barómetro, se decía en ese Barómetro. momento, Ujú. barómetro de la economía y la política argentina. Claro. ¿Qué pasó en 1930 que se empezó a hablar de controles cambiarios? ¿Cómo planteaste? ¿Qué pasó? En el año Sí, 1931 se aplican los primeros controles cambiarios, sí. no solamente en la Argentina, sino en muchas partes Ujú. del mundo, en muchos países. Hay una primera reacción, estamos saliendo o en el corazón de la crisis del 30, Ujú. en el corazón de la crisis del mercado del libre cambio, Sí, y las medidas intervencionistas y estatistas se esparcen en diferentes dominios. sí, Uno sí. de esos es el control cambiario. Ujú, ujú. Y durante la década del 30 y la década del 40 hay un gran debate público, pero un debate que sobre todo gira Sí, en sí. torno a las élites políticas y las élites económicas, en torno a si intervenir o no el mercado cambiario. No obstante, el dólar todavía es una divisa que está confundida o mezclada con otras divisas Sí, como el sí. franco o la libra esterlina. Había una competencia entre esas monedas Una- como referencia de la economía argentina. Exactamente, todavía Ajá. no está instalada ni a nivel global Ujú. y tampoco a nivel local como la moneda de referencia. ¿Y cuándo se instala globalmente como moneda de referencia y localmente como moneda de referencia? Como moneda de referencia, un hito clave es el Tratado de Bretton Woods, Sí. mediados de la década del 40, Ujú. que sin embargo ahí sería un error, y eso nosotros tratamos de mostrar A en el ver. libro, pensar que únicamente porque hay un acuerdo monetario a nivel global en el cual el dólar se acuerda que sea la moneda dominante en Sí, todo el mundo, sí. eso implica que se convierta en una moneda ordinaria en todos los países del mundo. Claro, claro. Son dos procesos separados, Ujú. no diría independientes, están conectados, pero que tienen temporalidades diferentes. Claro. En el caso de la Argentina, es, como dije antes, a fines de la década del 50, a principios de la década del 60, en un proceso que llega hasta nuestros días y que tiene diferentes inflexiones. Por A ejemplo, ver. marco 2, Sí. una, mediados de la década del 70, se dolariza el mercado inmobiliario. Ujú. Es un gran momento de esta popularización del dólar. ¿Se dolariza de hecho o hay decisiones de política pública, No, reglamentación? de hecho, casi para resolver transacciones Ajá. cotidianas. O sea, estamos saliendo del Rodrigazo. Claro. Los agentes inmobiliarios dicen, ¿cómo podemos seguir produciendo transacciones en este contexto de gran incertidumbre? Dice, bueno, Claro. tenemos el dólar. Y ahí se toma al dólar como referencia para las transacciones en el mercado inmobiliario, que no es un proceso lineal, ni es un proceso que de una sola dirección, sino que incluso en el año 81, luego de la devaluación del año 81, hay un retroceso Ajá. de esa dolarización del mercado inmobiliario. Porque dicen, bueno, el dólar, digamos, se fue a un precio de las nubes, Sí, no sí. podemos tasar en dólares las propiedades porque no se vende nada. Claro, Sin claro. embargo, luego del 81, entrada la década del 80 y ya la década del 90, la dolarización del mercado inmobiliario va a ser
total. Ariel, ahora, ¿tiene que ver con movimientos económicos y financieros y cuestiones de confianza en ese universo casi autonomizado? ¿O tiene que ver con confianzas y desconfianzas del mundo político argentino? Es decir, una sociedad a la que le cuesta llegar a acuerdos a políticas de Estado sustentables, que no termina de alguna manera de respaldar el valor del peso argentino. ¿Cómo funciona esto? Bueno, claramente juegan los factores que vos estás señalando. Para nosotros es clave que el dólar se convierte en una gran institución política en Argentina. Claro, interesante. O sea, si uno piensa, mejor dicho, uno no puede pensar la democracia del 83 hasta nuestros días sin pensar el rol clave que ha tenido y tiene en los procesos políticos y sobre todo en los procesos electorales vinculados a sucesiones presidenciales, el mercado cambiario. Lo que nosotros tratamos de mostrar en el libro es que el mercado cambiario es una gran institución política en la Argentina. Sí, así una institución política, de modo la propiedad privada es una institución política, el mercado cambiario es otro. Es otra institución política en la cual las chances de un gobierno para mantenerse en el poder o las chances de la oposición para acceder al poder tienen mucho que ver de lo que pase con el mercado cambiario. Y eso para nosotros es importante señalar que no es un derivado automático ni de la inflación, porque hay otros países que tienen una historia inflacionaria importante, ni tampoco de la restricción externa, porque hay otros países dependientes como Argentina, escasez de dólares. Pero que en el caso argentino hubo un proceso sociopolítico y sociocultural que instaló el dólar en el centro de la vida política, obviamente económica, que es lo más evidente, pero en la política, en el centro de la vida política y en la sociedad argentina. Ahora, qué interesante, y esa especificidad del peso del dólar en la vida política y social argentina, ¿qué causas o qué variables permiten pensar eso que terminó sucediendo? Digamos, causas es difícil determinarlas en un proceso sociológico, pero variables que correlacionan con esa centralidad del dólar como institución político, más allá de económica. Obviamente que el contexto de una historia inflacionaria es un rol importante. Obviamente que la restricción externa es importante, la escasez de dólares para el desarrollo de nuestra economía. Pero esas cosas en otros países no generan ese peso. No son causas, digamos, suficientes para dar cuenta del proceso. Claro. Hay, por un lado, hay algo que es clave, que es difícil de entender, pero que nosotros tratamos precisamente de poner en consideración en nuestras conclusiones, es que en definitiva el dólar funciona. Funciona en la vida cotidiana de los argentinos y en la vida política. Es un organizador de nuestros horizontes de expectativas. Exactamente. Termina funcionando. Porque no podemos pensarlo, sí podemos ser críticos. Yo soy crítico, obviamente, de la centralidad del dólar en la política y en la economía argentina. Pero hay algo que logró la sociedad argentina, es que sigue funcionando pese a tener la centralidad una moneda que no le es propia. Claro, es de alguna manera la política argentina de Estado más sostenida de las últimas numerosas décadas, en el sentido de que reordena el poder y define quién tiene el poder y quién no, y aquel que lo controla es el que obtiene el poder en el mapa político. Y en nuestra narración mostramos eso. Si hay una constante, una regularidad, es que el mercado cambiario no es un mercado periférico, sino es un mercado central para definir las apuestas políticas, y uno podría ser más provocador y decir, para constituirse como ciudadano en nuestro país, tenemos que estar todas las mañanas atentos a lo que pasa con el dólar. Claro, la conversación sobre el dólar nos constituye como ciudadanos. Si no salimos del juego de la conversación pública y la conversación política. Ahora, esa relación con el dólar ha sido en esa amplia lógica que se debatía ya en la década del 30, según vos planteás, entre intervenir o dejarlo a su libre movimiento, ha sido constante, ¿no? Y se ha resuelto de distintas maneras. Pienso en la convertibilidad. ¿Qué dice la convertibilidad de esta lógica y qué dice el cepo de esta lógica? Son dos maneras muy distintas de enfrentar y de instaurar el poder político sobre el tipo de cambio. Son dos lógicas diferentes, pero que están vinculadas. A ver. La convertibilidad ha sido un momento en el cual se legalizó lo que nosotros llamamos popularización del dólar. Esta presencia del dólar en la economía, en la sociedad argentina, con la convertibilidad se le puso un estatus legal. Se dijo, bueno, quien tiene dólares, digamos, quien tiene pesos, se le reconoce que equivalen a un dólar. Ahora, la salida, eso implicó dos cosas durante el momento de la convertibilidad. Por un lado, en la discusión pública, el dólar salió de escena.
porque Ajá. la estabilidad corrió Claro. la atención pública a lo que pasaba con el mercado cambiario. Pero profundizó la presencia del dólar en la vida económica cotidiana. Claro. Por ejemplo, a través de plazos fijos, a través de créditos, a través de hipotecas, a través de comprar electrodomésticos que están tasados en dólares. Bueno, los viajes al exterior, ¿no? Los La viajes idea al de que viajar al exterior era gastar lo mismo que se gastaba en la Exactamente. vida aquí, en la Argentina, Pero en ¿no? esos dos planos vos tenés en el espacio público se corre el dólar de Sí. su centralidad, en el espacio de la economía privada, Claro. cotidiana, cobra una enorme centralidad. Ahora, la salida de la convertibilidad es clave, porque la salida de la convertibilidad implicó un proceso que fue la crisis y la movilización de los ahorristas, en los cuales hay un significado y un sentido del dólar que no estaba presente antes en la historia política argentina, Sí. que es la idea de que poseer dólares y participar en el mercado cambiario es un derecho fundamental. Claro, claro, un Es un derecho fu- social, es- sí. es un derecho fundamental. Sí, sí, sí. Esa idea se coagula, digamos, se solidifica Sí, en el sí. momento de la crisis de la convertibilidad. Claro. Ahora, esa Bueno, idea... porque el Estado avanza sobre el derecho de la propiedad privada, en definitiva, ¿no? Al quedarse con los dólares y devolverte pesos devaluados. No, y ese mismo Estado anteriormente le dijo, vos tenés un peso, Claro. ustedes tienen un peso, yo se lo reconozco como equivalente a un dólar. Claro, claro. Y entonces la sociedad se movilizó para decir, yo quiero, sí. lo que vos me prometiste es mi derecho. Sí, sí. Ahora, ese concepto, esa significación de lo que es el dólar, reaparece en el contexto del cepo. Claro. Gran parte de la movilización en contra del cepo fue una movilización de parte de la sociedad que decía, vos me estás avasallando mis derechos fundamentales. Claro. Para decirlo muy provocadora, parte de la sociedad que decía, cacerola y dólar, la lucha es una sola. Claro. Ahora, Ariel, esa percepción de la posesión de dólares como un derecho fundamental, ¿es un correlato o es una especie de efecto colateral de otro derecho que yo te vengo planteando, que es el derecho a la propiedad privada? Uno podría pensarlo, sí, pero hay muchas mediaciones políticas e históricas. Por ejemplo, no hay una derivación directa de que uno piensa que poseer dólares se deriva directamente como un derecho igual que el derecho a la propiedad Sí, privada. sí. Lo que hubo en el medio, como marcamos y lo que te acabo de señalar, está la convertibilidad. Claro. Fue el Estado que con su poder Claro. simbólico le dijo, vos tenés un derecho fundamental que es Claro. a comprar dólares y a poseer dólares y a reclamar que si tenés pesos Claro. sean reconocidos como dólares. Claro, esa equivalencia funda otro tipo de relación, de alguna manera. Exactamente, que Claro. reaparece Claro. en el contexto del cepo Sí, 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 y que de sí. alguna manera Cambiemos en el 2015 interpela a Claro. parte del electorado diciéndole yo a vos sí te reconozco. Claro, interpreta e interpreta. Interpreta, Sí, sí. interpreta que vos estás reclamando un derecho fundamental, yo te lo reconozco, cuando asuma el gobierno Claro. voy a liberar el mercado cambiario y agrega otro tipo de, Claro. de liberalizaciones del capital. El hecho de que, bueno, el resultado de las PASO, por ejemplo, se podría plantear la hipótesis de que la derrota del gobierno tiene que ver con que las clases medias y las clases, los sectores más altos que se identifican mucho en ese derecho fundamental a tener dólares, deposité dólares, quiero dólares, se ven un poco traicionadas en la medida en que la inflación, no, el dólar no acompaña la inflación, etcétera. Lo que aprendió el gobierno de Cambiemos a partir del año pasado con sus primeras crisis cambiarias es que la relación de los argentinos con el dólar es posideológico. Consideró, digamos, que su electorado, que le había reconocido un derecho fundamental que es la posesión de dólares, ese electorado se le reveló. Se le reveló en el 2018 y se le revela ahora. ¿Y se le revela porque le cuesta más comprar dólares? Se le cuesta, exactamente, porque le cuesta más comprar dólares y también porque, digamos, ha sido un pacto pragmático de parte del electorado. No ha sido un pacto Claro. de largo plazo. Le reconoció ese derecho, pero luego, digamos, cuando el contexto económico perjudicó a esos sectores Claro. dejaron de considerar que el acuerdo prioritario con el gobierno de Cambiemos pasaba por la libertad de adquirir dólares. Claro. Ahora, de cara a, bueno, a 2020 hay fuertes, altas probabilidades de que gane la fórmula Fernández-Fernández. Sí. No se sabe exactamente cuál va a ser su política económica, pero por la historia, hay un cepo en la historia del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ya hay quejas de Alberto Fernández y de algunos de los economistas de esa fórmula, del equipo económico que rodea esa fórmula, que hablan, que cuestionan la fuga de divisas y el aporte que está haciendo que estaría haciendo el FMI Sí. con su préstamo a contribuir a esa fuga. Sí.
¿Se puede romper se puede de alguna manera horadar ese derecho fundamental percibido por las grandes clases medias en Argentina, las capas medias argentinas, de aquí adelante? Yo creo que para liberar al próximo gobierno de que tome decisiones no condicionadas, hay que poner en discusión esa idea y contextualizarla en términos políticos e históricos. ¿De qué momento empezaron ciertos sectores de la sociedad a reclamar que la participación en el mercado cambiario es un derecho fundamental? Al colocar en un plano histórico ese reclamo, entendemos que no es un reclamo natural, sino que es un reclamo que obedeció a un momento particular. Y entonces yo creo que eso permitiría que el debate público sería más liberado y no únicamente un debate que esté condicionado para respetar algo que no es un derecho fundamental. Claro, no un debate oportunista usado por las fórmulas presidenciales, ni siquiera por la sociedad. Es decir, datémoslo históricamente, entendamos cómo surge esa relación. Y no establezcamos condicionamientos para el gobierno que venga que, por ejemplo, considerar que el mercado cambiario es un derecho fundamental, entonces toda conversación que gire algún tipo de regulación implica una histeria, implica un nerviosismo, implica señalar que hay un enojo probable de la sociedad en torno a esas medidas. Interesante, riesgoso, pero interesante. La situación es crítica, ¿no? Sí. Tenemos que pensar eso. Ariel, hay una frase de Perón que decía: ¿quién ha visto un dólar en Argentina? ¿En qué contexto se da esa frase en la historia de este recorrido que ustedes hacen del dólar como moneda argentina? En el libro escribimos con Mariana, es un momento del primer capítulo, en el cual en 1948 Perón enuncia esa frase, y es importante dos cosas. Una, que esa frase pasa desapercibida en el momento en el cual se enuncia, no es relevante, y eso para nosotros es clave para decir, el dólar en sí mismo no era un problema público central. Si era, es el segundo punto, si era parte de la discusión pública y las problemáticas públicas, la cuestión de la restricción, de la escasez de divisas que estaba viviendo el país. Y que en ese momento Perón dice, al único que le interesa el dólar ahora son aquellos que sacan ganancias con el dólar y con el mercado cambiario. A ustedes, trabajadores, no les tiene que importar. ¿Hoy en día se puede sostener la misma afirmación? Creo que no. Creo que no es posible, por eso tenemos que generar un debate no condicionado en torno a qué medidas hay que tomar, qué medidas hay que pensar con respecto a algo tan delicado que es el mercado cambiario, que como tratamos de pensar en el libro, el mercado cambiario es mucho más que un mercado cambiario en la Argentina, es una institución política, es una gran institución social. Muchísimas gracias, Ariel. No, por favor, por invitarme. Muy interesante realmente. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. Jorge Todesca ya está en el piso.